Eso. Ya, listo. Entonces, entonces él, utilizando, ¿no es cierto?, estas figuras que nos correspondería de acuerdo a este primer escenario del accidente, el trabajador recibiría por el año y medio este subsidio más de indemnización de $3,147. En el segundo escenario, donde ya tiene una incapacidad, ahí sí nos corresponde irnos al tema del, de la pensión provisional, porque ya le están declarando una incapacidad y ya nos dice que la incapacidad es del 35%. Entonces ahí yo que aplico el artículo 25 del CD 513, que nos menciona que tendrá igual ese derecho al 80% de la remuneración que haya aportado en el año inmediato anterior al accidente y será máximo por un año. Entonces ahí sí tenemos un escenario un poco complejo, ¿no? Porque lo que le dice posterior a esto del año es tendrá que acogerse al tema tendrán que apoyarle para que tramite su jubilación por discapacidad, ¿no? Entonces, Del en este treinta caso por ciento nos corresponde 35, dice el caso que es. a 35. Perdón, treinta y Ajá, cinco. ajá. Entonces aquí, a ver, aquí nos dice entonces, por incapacidad permanente parcial, perdón, yo me confundí el artículo 25, el 32 es el que nos corresponde aplicar del CD 503, que lo tengo aquí, ¿no? Aquí nos corresponde una indemnización global única por incapacidad permanente parcial, porque ya tendría el 35% de incapacidad declarada por este organismo de control interno del IES que califica los accidentes. Y nos dice aquí que será equivalente al cálculo promedio mensual de la remuneración de aportación del año anterior. Es decir, para nuestro caso vamos a asumir que los $600 ha 600, tal permanecido. cual. Ujú. Ajá. Dice multiplicado por 60 mensualidades, ¿sí? Correspondientes al periodo de protección de 5 años, con un límite máximo de 100 salarios. Entonces, yo tomo los 600, en este caso, voy a, aquí ya he establecido los datos, ¿no es cierto? Como tengo incapacidad por 18 meses, tengo el 35% ya de De incapacidad prácticamente permanente parcial. declarada, ajá. He sacado también que ya tenemos una atención médica hasta el momento de $5,000 más un costo por rehabilitación de 5,400. Estos dos montos son del empleador y acá está el cálculo. Entonces, 5 años de remuneraciones o 60 remuneraciones equivale a 36,000, ¿no? Pero como aquí me dice que voy a colocarle máximo que no sobrepase un límite del salario unificado por 100. Entonces yo le voy a tener que validar primero si no me pasa ese límite, ¿no? Si no me supera ese límite, ¿sí? Como no me supera, entonces yo le dejo lo que me resulta del cálculo, que como me menciona acá, será multiplicado por el porcentaje de incapacidad, ¿no? Entonces me dice el producto de estas remuneraciones prácticamente multiplicado por el 35% de incapacidad que ya está calculada por esta comisión. Exactamente. Entonces ahí yo llego a 12,600. Ese sería el valor de indemnización que en este caso le daría el IES al trabajador. Al trabajador. ¿Por qué? Porque se hace por los 60, que es obviamente es una constante, porque a la final es hasta 60 meses. ¿Qué digo? Hasta 60 mensualidades, Remuneraciones, ajá, que son, remuneraciones, ¿ya? Por el 35% de la incapacidad. ajá, ¿qué es esto? Sí, entonces a mí me resulta los 12,600. Este sería el escenario 2. ¿Y por qué cambia el valor? O sea, en el primer escenario son 3,147 y en el segundo escenario son 12,000. Es porque la diferencia es que aquí yo solo tengo una incapacidad temporal, digamos, Temporal, fruto del accidente como tal. Pero acá ya tengo una incapacidad permanente permanente parcial, parcial. que es otra figura. Entonces voy aplicando la norma así de manera distinta. Ahora,
Para aplicar el CD 677 que reemplazó al 517, yo lo que quisiera, y que no nos menciona el caso, y eso sí quería preguntarle, voy a abrir el caso que lo tengo por aquí. No nos menciona qué parte del cuerpo es la afectada. Y como sabemos, tenemos que nosotros tener en cuenta que para calcularle qué pérdida de qué extremidad es, tenemos la tabla. Entonces, nosotros sí necesitamos tener en consideración qué es. Déjeme verle, por favor, porque estas no son las notas de este caso, sino del otro. Yo tengo por aquí sacada. mm, es este. Ya, no nos menciona qué caso es, qué exactamente qué extremidad es, solo nos dice que tuvo el accidente y que tiene debido a una lesión, dice, pero no dice qué parte del cuerpo es la lesionada. Entonces ahí no sé si podemos, como asumimos nosotros, si puede ser una pierna, la cadera, un pie, no sé, o sea. O sea, la verdad, el caso se plantea de manera general. O sea, Ajá, sí, está no, planteado de manera general, pero yo para poder aplicar el tema de los cálculos de la responsabilidad patronal, sí necesito identificar qué parte de las extremidades del cuerpo son las afectadas, porque tenemos esa tabla. ¿Por qué también le digo? Porque otro de los temas que nosotros podríamos aplicar en este caso es también calcular los indicadores de baja, de acuerdo a la baja, los indicadores de accidentabilidad que resultan como riesgo patronal. Nosotros tenemos cada año que reportar los indicadores, ¿no es cierto?, al inicio exacto, del periodo. Entonces, indicado. este momento, de acuerdo a la baja médica, tendría que asumirle cuántos días le voy a sumar a los días de pérdida del año y medio, porque así nos establece la tabla. Hay Ujú. que sumarle. Entonces, ahí me haría falta conocer qué parte de las extremidades son las afectadas. El UCI hasta ahí quedaría el cálculo. O sea, está muy bien planteado. O sea, yo necesito saber nada más el costo del accidente tanto en el escenario uno y en el escenario 2. ¿Por qué? Porque en cambio ahora si usted, por ejemplo, ya quiere calcular el índice de gravedad y también Exacto. la tasa de riesgo, ya es Ujú. otros datos, ¿ya? Exacto. Ajá. ¿No es cierto? Porque Ajá. Y esos no tengo. esos no tiene. Por eso mismo, solo hasta ahí se llega en el tema del cálculo. Ah, ya. Ok. Entonces, ahí está Ya. muy Entonces, bien planteado. luego de eso, lo que yo tendría que hacer es analizar, eh, utilizar una metodología para poder analizar la causa básica y la causa raíz. Entonces, esa es la segunda parte que yo tendría que hacer, ¿no? Bueno, una de las partes. Entonces, yo que tengo ahí, tengo una metodología que yo quisiera aplicar, bueno, como base, ¿no? No es que el 5.3 es exactamente este le aplica, pero sí es una base que ayuda, que sería el árbol de causas. Entonces tendría que diagramarle aquí para analizar causas básicas y causa raíz, o sea, hacerle un diagrama que trate de explicar, ¿no es cierto? Ir a la profundidad del caso y ver según los datos que más o menos tengo. Este es un ejemplo, no es todavía el desarrollo del ejercicio, pero es como para tener una idea de qué utilizaría. Y a su vez, por eso le decía que me disculpe porque tengo en diapositivas de borrador todavía algunas cosas de cómo le voy a estructurar y tengo mis apuntes por acá. Aparte de eso, yo tendría que por el tema del 5.13 analizarle, permítame un ratito, tendría que analizarle la relación que tenemos entre factores del trabajador y factores del trabajo, porque el 5.13 nos pide esa relación para el análisis causal de los accidentes. Entonces yo tendría que aplicarle ese análisis causal de los accidentes en función de lo que me dice el, A el ver, 5.13, tomando como base lo de Frank Beard, ¿no? O sea, sería esta parte de aquí que le voy a compartir. Perdón, sino que está en mis diapositivas que uso de mis clases. Entonces yo tengo esta de aquí que yo tendría que analizar. Causas directas, indirectas y básicas, ¿no? Que es lo que no se ve prácticamente, lo que está debajo de todo el caso.
Ya, Ya. primero, Y para ver eso, lo que yo estoy haciendo es buscar también, porque no, hay muchos datos del caso que no voy a tener, ¿no es cierto? Tengo que tener un contexto de los riesgos que tengo en ese caso. primero se tiene que analizar y hacer una comparativa bibliográfica en el sector Exacto. industrial de esta rama, en el Ajá. cual qué tipos de factores de riesgos son no comunes, pero sí transversales, ¿ya? Que hayan en las compañías que tengan este mismo giro de negocio. Eso es lo que yo en este momento estoy buscando. Exactamente. Y para todos, por favor, ¿ya? No es que, digamos, ¿no? Yo les pongo un caso en el cual se hace eh, de una empresa de elaboración de dulces, por ejemplo, ¿ya? O de confites, en el cual voy a tener exposición a factores de riesgo, por supuesto que sí. O sea, no porque yo tengo la línea de negocio de fabricación de dulces o de confites o de línea, por ejemplo, industrial. Si bien es cierto, va a tener diferentes factores de riesgo, pero hay algunos factores de riesgos que son transversal. Por ejemplo, factores de riesgo físico. ¿Cuáles podríamos tener? Por ejemplo, el Eh, ruido. yo ya le estaba buscando una parte de eso y sí le encontré alguna cosa, unas cosas que me llamó la atención de unas búsquedas que estuve haciendo, es que en ese sector industrial tenemos unas exposiciones, por ejemplo, a la radiación, porque las pruebas, como nos dice el caso, que es una empresa que fabrica estos dispositivos para imágenes de alta resolución, de análisis, ¿no? Son equipos médicos de alta tecnología para diagnóstico por imágenes. Entonces, de lo que estuve investigando, por ejemplo, en algunas de estas compañías hacen pruebas y los trabajadores que están manipulando tienen este riesgo también porque están expuestos al tema de radiación. Sí, sí Eh, tienen eso. O sea, Eh, a ver, Lucy, me parece excelente el planteamiento. ¿Por qué? Porque yo abordo todo, o sea, para eso es el planteamiento, ¿no es cierto? Yo digo, ujú, ok, ¿qué factores de riesgo voy a tener? Pero dice, pero el caso no me dice nada. ujú. Obviamente no le va a decir el caso porque usted tiene que construir el caso en base a un análisis bibliográfico. Entonces, Ujú. perfecto, Lucy, ¿ya? Por ejemplo, ¿contempló riesgos nanotecnológicos? Sí, sí le estaba buscando, pero estos riesgos nanotecnológicos en este caso no me da específicamente como por la fabricación de los chips que pueden estar inmersos dentro de ciertos componentes de los equipos. Más bien me da como una mezcla entre partes eléctricas, riesgos químicos, porque utilizan solventes para como montar estos chips dentro de los equipos. Entonces, esos solventes liberan vapores, por ejemplo. Entonces, Exactamente. y directamente como que de la tecnología No, no, directa, no, no. Pero, por no, porque ejemplo, ya hay vienen alguna, componentes fabricados por ya, pero por ejemplo, otros. en la pintura, si bien es cierto, tengo exposición a químicos, pero también tengo exposición porque vienen pinturas, por ejemplo, con nanopartículas. Ujú. También podrían tener en algunos casos de las pruebas exposición a descargas eléctricas, Bueno, porque porque ellos están armando los equipos y es como que hacen pruebas iniciales en equipos que no están terminados, pero hacen pruebas. Entonces eso también dice que pueden tener descargas eléctricas. O sea, ese es uno de los peligros asociados a que hagan las pruebas antes de que el equipo esté completamente ensamblado y es parte del proceso natural de ese ensamblaje. Entonces, no se liberan de eso y tienen exposición también a esta electricidad que necesita ser controlada con estos dispositivos de pulsera. Se me fue este momento el nombre. Eh, ¿Estática? Estática, sí, perdón, sí, tienen también, tienen riesgo de descargas estáticas Descargas estáticas. justamente por la manipulación que ellos hacen de estos microchips que van introduciendo en cada uno de los componentes de control del equipo. Ujú. Entonces, como van probando, tienen ese riesgo también.
Hasta ahí Muy bien. estoy. Sí está por buen camino, Lucy. Muy bien. Y ay, gracias. Me da un alivio. Sí, 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 perfecto. Muy, 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 muy bien planteado, la verdad, el ejercicio del cálculo. Y sí, o sea, por esa línea va. O sea, la idea y para todos, por favor, es que prácticamente el caso es una pista nada más, ¿ya? Yo necesito hacer un análisis integral de todo el caso, con consulta bibliográfica, la línea de negocio, ¿no es cierto? Por ejemplo, utilizamos en la primera corte un estudio, por ejemplo, el sábado que se realice la presentación, ya les voy a plantear el caso, por ejemplo, de toxicología. ¿Qué toxicología? Y bueno, ya les voy adelantando. Es de una empresa de confites. Y ustedes miran, pero bueno, los confites, obviamente. Tenemos materiales que se utiliza en la elaboración de caramelos de confites, que por ejemplo son o tienen un grado de toxicidad, ¿ya? En la fabricación como tal, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, exposición a material particulado, ¿ya? Entonces, ahí viene ya la parte de toxicológica, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un solvente, ¿no es cierto?, que se utiliza dentro de la industria, esta parte de confites. Pero, por ejemplo, en este producto, ¿qué compuestos tiene este producto y cuáles son los TLVs, por ejemplo, de estos productos? ¿Ya? Entonces, por ahí va encaminado también el de toxicología, ¿ya? Porque yo necesito hacer un análisis integral ya en la parte toxicología, ¿no es cierto? La parte de sustancias químicas, ¿ya? Entonces, pero muy bien, Lucy. Sí, estamos bien. Ahora sí, por favor, Alejandra, me parece. Sí, sí. Yo, podemos recapitular lo del primer caso, porque la verdad sí me quedan algunas dudas. Voy a presentar lo que yo tengo, porque sí quisiera estar claro en eso. Igual, alguna normativa sí la tengo igual que Lucy, pero sí hay cosas que no le entendí, no sé si podemos aclarar ahorita. Claro que sí, por supuesto, para eso estamos. Ya, a ver. Aquí está. Ya, a ver. Bueno, la primera pregunta de lo que yo estaba es, al momento de que tenemos que exponer el caso, igual que con Lucy, tenemos que poner los artículos de donde tomamos y todo eso, porque yo los tengo, pero en otro documento. Más bien aquí no los puse. ¿Les tengo que poner al momento de exponer el caso como tal o solamente al momento de exponer tengo que presentarlos? Nada más, esta cosita, perdón que le raye, Alejandra. No, por supuesto, no hay problema. Este cuadrito nada más. Ya, listo. Punto. No es que sí que, no, no, no. Esto, tin. Escenario uno, listo. Y usted me explica, se hizo el cálculo así, tal, ok. Ya. Bueno, entonces, a ver, según, bueno, lo que yo le estaba entendiendo, igual, yo me basé en en el reglamento 513 y también en el IES de indemnización, que nos dice en el primer escenario, como es un accidente, ¿cómo es? Una incapacidad temporal. Nos dice netamente que el subsidio, ahí nos vamos a tener que los primeros 60 días de incapacidad se pagará con el 75% y los restantes con el 66%, teniendo primero el salario que es $600, ¿verdad? Y los gastos médicos que son 5,000. La rehabilitación como tal los estamos tomando que son $300 por mes, así que se le multiplica los 18 meses por los $300 que nos da esto de aquí. Ya, hasta ahí está esto de aquí. Después, de lo que le entendí de la normativa es de que de la semana 1 a la 10 se toma los 75%, el 75% del salario. Entonces, bueno, ya se le multiplica el salario por el porcentaje.
Y esto era mi pregunta, porque yo, como dice, de la semana 1 a la 10, 2,5 meses y le multipliqué por ese 2,5. Eso es lo que realmente no le entendí, no sabía cómo expresarlo de la normativa, porque nos está diciendo que se pagará el 75% y el 66% por ser una incapacidad temporal. E igual nos dice que la pensión provisional se pagará pasando un mes, el 80% del salario, pero solo de un mes. La verdad sí estaba bastante perdida en eso. A ver, los gastos médicos, pero a ver, voy a tomar el caso, porque los gastos médicos es en el escenario 2 o en el, En el uno también sí En el tenemos, uno también nos, ajá, nos sí, decía que estaba. son datos informativos. Ajá, sí, sí tenemos también. ahí, entonces este está subsanado, ¿no es cierto? Estos dos, ¿ya? El salario es de Ujú. 600 de la semana 1 a la 10 del 75% que es 2,5 que es 1,125, ¿no es cierto? Aquí me causa ruido porque es de la semana 11 a la 52. A ver, 52 menos 11, 41. Dividido Es que ahí se por... hace difícil, Inge, porque, y para todos mismo, porque lastimosamente la norma cuenta en semanas, como que fueran Mm, obreros, les paga semanal, y la realidad no pasa eso, pagamos salarios mensuales. Ujú. Salario mensuales. mensual. Ajá. Entonces, por eso en mi caso, no sé si de pronto le sirva a la compañera, yo le transformé a días para poder calcular eso, Mm, ya, porque cuando claro, liquidamos ahí ya salarios le. nos toca hacer así. Son días. Ajá. Ya, claro, porque aquí está poniéndole en meses, entonces tal vez trate también de ponerle todo en meses para que no me confunda tanto, pero claro, en días sí se me hiciera mucho más fácil también. Usted está ahí, Alejandro. Si quiere calcularla en días, no hay ningún problema. O sea, la norma te dice de la semana 1 a la 10 y de la 11 a la Ujú, 52. Pero usted le transforma a días, más bien lo hace estipulado y le facilita de mejor forma. ya. Pero aquí, o sea, esta partecita de aquí es la que yo no le entiendo. ¿Cómo le calculo en esta parte? O sea, si me dice del 75% y también de la norma me está diciendo que es el. Es el 75% del salario. Ujú, Entonces, 600 por 0,75. sí, 450. 450. Ya. E Pues, igual, de esto el 66%, 396. ya. Lucy, ¿usted tiene esos mismos valores? 450 y 396. Sí, lo que pasa que como yo le hice directo a los días, yo ahí le sugiero de pronto al lado de los 450 considerar que esas 10 primeras semanas serían 69 días. Una consulta. ¿Y por qué ahí en ese dato no se le hace por meses, digamos, de la semana 1 a la 10 3 meses y de la semana 11 a la 52 9? Porque También ahí puedes me doy hacer cuenta eso. de que por ese dato nos falla a todos el cálculo. Por ejemplo, a mí ahí en de la 1 a la 10 me sale 1,350 y en de la 11 a la 52 me sale 3,564, pero es porque yo le estoy haciendo por meses. O sea, Lo si que se pasa le es hace que, por meses o por días, varía bastante. como ustedes se arreglen, pero por ejemplo, aquí hay un error, porque si le dicen 10,25 meses, quiere decir que prácticamente el punto 25 es una semana. Ujú. Claro, es que Claro, yo también le puse 10,25. ese artículo nos habla de 52 semanas, un año. Entonces estamos hablando que transformándole a meses, las 10 semanas son 3 meses y las 42 9.
Entonces no sé si más bien ahí se redondea y sale el valor exacto. No, no, no se puede redondear. No se puede. Esta semana. Yo les doy un argumento del por qué se transforma a días, de pronto les sirva para que ustedes defiendan incluso en su vida profesional. Verán, cuando uno hace los cálculos incluso para los aportes al IES, uno tiene que calcularle en días, porque recuerden que aparte de esto, de todo esto que estamos viendo, viene la otra parte del empleador, que es la liquidación de la planilla de aportación al IES, porque el IES le devuelve al empleador parte de esto que el trabajador faltó, que se accidentó. ¿Por qué? Porque el trabajador está recibiendo al IES una aportación al 100%. Aquí estamos viendo solo la parte del sueldo, pero por otro lado, el empleador está aportando también los aportes patronales y personales del trabajador. Entonces ahí también hay unas liquidaciones internas que el IES hace. Entonces, como en el IES se cuenta a 30 días y contablemente también todos los balances y los registros que ustedes hagan, esto le afecta al balance de sueldos, porque al final el empleador deja de pagar estas remuneraciones y no puede tributariamente registrarse esto como un gasto. Y recordemos que para la parte tributaria nosotros manejamos 30 días calendario, entonces por ese motivo nos toca siempre transformar a días. Ese sería el argumento que yo les puedo contar, pero claro, en mi caso es porque yo también manejo la parte salarial y pues tengo un elemento adicional como, digamos, de criterio, de conocimiento de por qué motivo se debe transformar a 10 y de pronto eso les aclare un poco el panorama. De la semana 1 a la 10, ¿cuántos días le sale a usted? Semana 1 a la 10, yo le saqué 69 días. ¿Por qué? En realidad le sale 70 días, pero recordemos que el primer día de incapacidad paga la empresa al 100%. Entonces nosotros tenemos que pagarle del segundo, perdón, el IES tiene que pagarle del segundo día hasta contar las 10 semanas. Entonces yo ahí 7 días, ¿no es cierto? Por 10. Entonces, si yo le saco, sí, no sé si estoy mal. A ver, serían 10 semanas por 7 días, son 70 días. Pero como el primer día es de incapacidad que le cubre el patrono al 100%, entonces solo le tomamos 69 días para aplicar esa partecita de la normativa. Es por ese motivo que yo tengo 69 días. Ujú. Y entonces yo de ahí le hago un cálculo directo. Tomo los $600, a eso le saco el 75%, le divido para los 30 días mes y en este caso le voy a multiplicar por los 69 días. Alejita, le estás ahí dividiendo los 450 para los 30 días, estaría perfecto. Y de ahí eso Por lo 69, multiplicaríamos por los 69 y nos debería dar, sí, 1035. 1035. Ajá, eso me sale a mí. Y de ahí de la semana 11 a la 52, déjeme verle, ahí de pronto yo tengo, a ver, yo ahí tomo en cambio, deberíamos tomar ahí los 600 y sacarle primero el 66%, Sí, 396. porque tengo hecho con una fórmula ahí mismo. Entonces, ya esto dividido para los 30 días y esos 13,20 que le sale serían por 294 días. Ah, yo tengo un error en la fórmula ahí, entonces los datos que les presenté antes están con un error ahí. Ya, entonces ahí me sale 3,880,80. Ujú. Pero sí tenía 3.800 le vi. Sí, me varía un poquito porque le he puesto un 9 en vez de un cero, entonces yo tengo, al final como le tengo que sumar también los $600 ya le saco más bien la suma total, permítanme un ratito para comparar. Después de eso tenemos que sumarle los $600 de la provisión, de la pensión provisional. De la pensión provisional. Ahí sí sube un poco, Aquí ahí yo está. tengo 5,515,80, pero ya sumándole la pensión provisional.
A Sí, cada uno le tres tengo que mil sumar ciento siempre la ocho o algo. pensión provisional. No, la pensión provisional es a partir de la De semana la 52, semana, ajá. Entonces es porque de aquí, la 11 a la esto. 52 recibe el 66%. Entonces, a partir de la semana 52, Alejandra, ahí se suma en Ujú, cambio, o sea, que son los 480 mensuales por los Ujú, meses hasta el año y medio, ujú. que sería entonces sería esto Ya, los cuatrocientos más, ochenta por 6 meses por 6 meses, es 2.880. veamos, que sería 6 meses. 6 meses. Listo, así. Ujú. Ujú. Y a esto sí se le suma esto, estas cuatro, cinco, vemos esto, Y más los 2.000. Ujú. 18.195.80. Ese es el costo total del accidente. Pero, Ujú. porque le está sumando también los gastos médicos. Ah, ya, perdón, yo tengo diferente porque yo no le Lo sumé que los pasa, gastos. Lucy, es que yo, o sea, está muy bien planteado, pero lo que yo necesito saber es el costo total del accidente. Ah, ya. ¿Ya? Que Entonces, los ya. costos, que el costo total implica que obviamente los gastos médicos más el tema del IES, pero todo se suma, aunque obviamente es el costo del accidente como tal. Ya, pero ahí lo que tendríamos que diferenciar es que al empleador en este escenario le está costando hasta el momento los 5.000 de arriba más los 5.000 de la rehabilitación. Y mientras tanto que el IES va a desembolsar los 1.035, los 3.880 y los 2.880. Sin embargo, el costo total del accidente es 18.195. Ya, ok. Porque en los costos, Ahí, en el costo total del accidente se suman costos directos y costos indirectos. ya, ok. Ya, ya lo entendí. Muchísimas gracias. Y a ver, y el escenario 2 igual, ¿verdad? Entonces, a ver, este ya estaría. Igual tendríamos la diferencia es de la rehabilitación, que tendríamos 350 dólares. Ya, no está este costo de aquí. Igual, esto de la semana aquí. Tenemos esto está mal. ¿Cómo era? La indemnización está mal, Alejandra, porque, por ejemplo, es la constante que son 60 meses Ujú. por el 35% de discapacidad, que saldría $2.000. ¿Cuánto era, Lucy? 2.000. Perdón, ¿en qué parte? Esto de aquí A ver, sería es que me pasé a otra pantalla y no le... esto A por ver. el costo por el porcentaje de discapacidad. Estamos haciendo el segundo escenario, ¿verdad? Sí. Ya, a ver, déjame verle cómo tengo yo. Por acá, el cálculo, a ver, yo tengo, es que los 60 meses, mm, no, a ver, los 60 meses que nos establece sería $600 por 60, porque el sueldo es $600 y nos dice que hay un periodo de protección de 5 años. Entonces, ese cálculo primero sería por 60 meses. Ya, y de esos 36.000 tendríamos que aplicarle el El 35. 35% por la discapacidad, Ujú. 12.600.
entonces sería esto, bueno, del cálculo, esto más esto más esto más esto más esto, la diferencia, No, ¿cierto? los 8.400 no. O No, sea, Claro, es esto de aquí. solo serían, o bueno, yo le tengo solamente los 5.000 de la atención médica y los 5.400 de la, perdón, porque yo tengo Los mal, 6.300. 6.300 de la atención de rehabilitación y los doce Y, mil y seiscientos más la indemnización. Ajá, y eso le, aquí ya no aplicaría esto de aquí por ser una incapacidad permanente, ¿verdad? ajá, yo le tengo así, pero no sé, Inge, si eso está también correcto. Yo le tengo directo, porque como aquí me dice, el caso me dice que ya le calificaron y ya le dieron el 35% de discapacidad. pero, Claro. a ver, ¿dónde está el caso? Déjenme leerle bien. A ver, tengo como 5 casos, entonces. La operación, dice, en caso de que, dice, si la operación tiene éxito, ese es el primer caso. Y el segundo dice, en caso de que Juan sufra una discapacidad permanente debido a la lesión con un porcentaje de 35% según la Comisión de Calificación de Lesiones y Enfermedades, todavía podría reincorporarse al trabajo aproximadamente en año y medio. Sin embargo, requeriría sesiones de rehabilitación mensuales por un costo de 350, pero viene ya con una discapacidad al año y medio. Lucy, ¿me puede pasar, por favor, el caso al WhatsApp? Claro, ya. Disculpe el atrevimiento, no lo encuentro. Es que tengo 6 casos. Ya. A ver, a ver, el médico ocupacional de la empresa informa que el estado de Juan es grave y existe riesgo de amputación de las 2 piernas. Se proporcionan 2 estimaciones para su recuperación. Si la operación tiene éxito, ese es el escenario 1. Juan podría ser dado de alta el próximo mes y regresar al trabajo dentro de aproximadamente un año y medio. Hasta ahora los costos médicos han ascendido a 5.000 y Juan necesitará sesiones mensuales de rehabilitación que costarán $300 por el año y medio, que son 18 meses. ¿Cierto? En caso de que Juan sufra una discapacidad permanente debido a la lesión, con un porcentaje del 35%, todavía podría reincorporarse al trabajo en aproximadamente año y medio. Sin embargo, requerirá sesiones de rehabilitación. ¿Ya? Clasificación de las lesiones y enfermedades profesionales. Entonces, todavía podría reincorporarse al trabajo en aproximadamente año y medio. Aquí, aquí ya no se calcula la incapacidad, porque aquí entraría incorporarse en año y medio. Pero es que ahí le habla de una discapacidad permanente, le dice la segunda escenario. Dice, en caso de que Juan sufra una discapacidad permanente debido a la lesión. Parcial, del Ujú. 35%. Ajá, ajá. Pero ya le da como un escenario de discapacidad permanente. Por eso yo le apliqué el 35, el artículo 35 O sea, sí está bien el 35% de discapacidad, o sea, esa es la indemnización. Pero, por pero ejemplo, hasta nuestra duda sería hasta que ya se califique con eso, tendríamos que aplicarle lo otro. exactamente, hasta la calificación, Pero no sabemos cuándo le van a calificar. Le asumimos ese año y medio. el año y medio. Entonces, Alejandra, en el cálculo,
hasta aquí está correcto. Y se le suma el 35% de la indemnización, teniendo en consideración de la incapacidad del 35%. Es este de aquí, ¿verdad? Ujú. Que sería Y luego con 12.000. eso, Entonces, si se suma los todo cinco lo que son valores los gastos. Porque lo que nosotros igual queremos aquí, determinar no así. es la indemnización o cuánto le da el IES o cuánto le da la empresa. Lo que yo quiero saber es el costo del accidente, El costo total. el costo Ya. total del accidente. Y en esa parte sí hay, porque dentro del caso, y en eso sí voy a corregirle, porque voy a ponerle como un acápite, como que determinar el costo total del accidente. Entonces ahí entraría el costo total. Alejita, a mí no me sale 28, pero a mí me sale 23.900. Sumando, Veamos. A ver, sumando los... el 80% Que de 600, tienes que sumar, 480. tienes que sumar los 5.000, los 6.300 y Dos los Y mil los treinta 12.000. 12.600. Y los 12.000. Algo Ajá, está sumando de más, Alejita, y Ay, me... ay, ay. sale Creo que está veintitrés sumándose punto esto de nueve. aquí. Ok, ok. Veamos. Los 5, los 6 y los 12 tienes que sumar, Alicia. Sí. Dame un segundito. Veamos. Es este de aquí. Más esto. Ese no. No, eso no va. No. Ajá. El 5.000, 6.300 y los 12.600. Ya, Esto. Alejandro, Listo. ¿usted también va a Aquí presentar? está. Básicamente yo tengo igual, solo en el del escenario uno me falla por poco porque yo le hice por meses y no por días, pero me falla un, por $1, en 18.194 tengo. Ya, listo entonces. Ajá, Ahora, pero no sé Claro. si gusta Listo. porque yo planteé todo el caso. Bueno, yo ya lo puse en las diapositivas, no sé si de pronto hay tiempo de no, mejor. presentar. No, claro Ya. que sí. Mejor, de hecho, para ver cómo le planteó en las diapositivas. Claro, o sea, el tema del cálculo no lo puse en las No, diapositivas. no, El eso ex, ya lo revisamos. O sea, la idea es del planteamiento. Quiero ver cómo le planteó. ¿Cómo le planteé? A ver, permítame le comparo. Por ahí se ve, sí se ve, Sí, ahí sí ya se vi. compartió. Sí, ahí sí vamos por pantalla. Bueno, bueno, yo le planteé el caso netamente de una manera investigativa. Mm. Entonces, a ver, ¿cómo le quito esto? La línea de investigación es gestión de riesgo laboral. Ya. La línea de investigación le puse la identificación de riesgos, acciones correctivas y medidas preventivas para la reducción de accidentes laborales en la empresa X. Las preguntas del caso. Le coloqué cuáles son los principales riesgos laborales presentes en la planta de producción de la empresa X, cuáles fueron las posibles causas del accidente laboral en la empresa X, si hubo factores adicionales que pudieron haber contribuido al accidente, qué acciones correctivas inmediatas y a corto plazo pueden implementarse para reducir los riesgos en la empresa X. Y las cinco, según la normativa ecuatoriana vigente, bueno, determinar el monto de indemnización que corresponde a Juan en cada uno de los dos escenarios planteados. Con la pregunta, bueno, ¿cuáles son los principales riesgos laborales identificados en la planta de producción? Para obtener estos riesgos, yo lo que hice fue eh, realizar una investigación. Encontré una investigación académica sobre tecnologías para la transformación digital de Argentina, en donde en algunas empresas argentinas se asociaban estos riesgos con estos factores.
Entonces, de esa investigación yo obtuve, y también en base al análisis del caso, determiné estos riesgos y estos factores de riesgo, como la exposición a ruido, que ese, bueno, ese sí se plantea en el caso, la condición térmica que también se plantea, pero por ejemplo, en riesgo de seguridad, el manejo inadecuado de montacargas, falta de mantenimientos, caídas, en riesgos ergonómicos, movimientos corporales repetitivos sobre esfuerzo físico, ya que netamente las empresas que fabrican estos dispositivos sí tienden a tener bastante sobreesfuerzo físico porque, bueno, trabajan en la fabricación, en los mecanizados de las molduras, entonces sí hay bastante movimiento sobre esfuerzo físico. Riesgos psicosociales, Yo no le estrés pondría laboral. riesgo psicosocial, la verdad. Sí, yo también dudé ahí de ponerle. Yo sí Ajá. le pondría, ¿saben? Pero sí, o sea, Por bueno, los claro, turnos. Lucy, díganos nomás. Por los turnos, Alejito. O sea, yo Exactamente por entendería los los turnos. turnos y todo eso. Ajá. Por eso. Bueno, es Porque, debatible, pero porque tienen los turnos en la noche. Entonces, por eso dije, bueno, por si acaso, como porque en el caso nos mencionaba. En los riesgos químicos de exposición a vapores. Esto en la investigación la investigación académica de tecnologías para la transformación de Argentina, nos mencionaba que en la fabricación se desprendían vapores al momento de la soldadura de aluminio y de cobre. Entonces sí tienen exposición a vapores. ¿Cuáles fueron las posibles causas del accidente laboral? Bueno, para esto diseñé el tema del diagrama de Ishikawa, de la espina de pescado, para determinar las causas del accidente, de lo que pudo haber sucedido. Entonces, dentro de los factores humanos, tengo como falta de supervisión o control sobre quién operaba los montacargas. Operador del montacargas sin calificación para manejarlo. Falta de uso de PP adecuado, porque solo proporcionaban protectores auditivos y en el caso se evidencia de que no los ocupaban. A pesar de que los tenían, no los ocupaban. En las mediciones, posible falta de control de medición de ruido. Sí existía un control, pero no, sí existía una medición de ruido, pero en el caso no nos da evidencia de que se mantenía un control constante o periódico de la medición de ruido. Materiales y equipos. En el caso no nos menciona, pero puede existir una posible falta de señalización. Por ejemplo, camineras. Alejandro, ¿puede Ujú. por favor regresarle la anterior Ahí, diapositiva? aquí Ya, está. condiciones, sí, condiciones térmicas, puertas abiertas en días de alta temperatura. Pero, o sea, eso es exposición a altas temperaturas. Este yo le tomo como desconfort térmico, porque dice que en los Ujú. días de verano se acumula el calor. Ajá. Entonces, en el caso sí nos menciona Doble sobre que cámara de sí, aire para evitar cambios. Asegurado. Ya, no se puede instalar un sistema de aire acondicionado porque las puertas deben permanecer abiertas durante la hora laboral en días de alta temperatura. Ya, ok, tengo temperatura, tengo ventilación. Se recibe cualquier material. El nivel de riesgo que se usa protectores auditivos, muchos empleados no lo utilizan. Estos son los únicos tipos de protección ¿no? Son por la empresa. Entonces, tengo dos factores de riesgo físico, ¿no es cierto? Tengo temperatura y ruido. ajá, sí, Bueno, eso nos menciona. O sea, eso se identifica en el caso. ok. Y de Radiación. ahí, y de ahí los otros, bueno, son netamente de análisis y de investigación del caso. Por ejemplo, de los riesgos químicos no nos menciona, pero eso lo determina en base a la investigación académica. Ajá. Y el riesgo psicosocial lo coloqué justamente por el tema de los horarios, porque siempre es dificultoso. Alejandro, una pregunta. ¿Estrés Ujú. térmico? Estrés térmico. Claro, también se puede considerar
Pero ahí yo diría, bueno, sí, ¿no? Porque en los días de verano dice que hace mucho calor, pero en cambio en los otros días no menciona, más bien yo al menos identifico como que hay una condición estable de temperatura ahí. Entonces, por ese lado, o sea, sí se lo podría poner, pero también queda la duda, ¿no? No, o sea, tiene que ser conciso, porque al final, el 25 se dedica a la fabricación de componentes para el Pero almacenamiento. sí, no, tres térmicos, sí. Claro, no, sí, porque incluso, bueno, dentro de la investigación, la parte de la soldadura, del mecanizado de los materiales, existe demasiado calor. Entonces, incluso ocupan equipos bueno, deberían ocupar equipos de protección De hecho, ¿cómo es? cuando ya yo tengo soldadura, tengo exposición a estrés térmico. Ajá, sí, ¿Puedo opinar o hacer una consulta ahí, Claro. Inge? Verá, ahí yo no, yo entendería que estrés térmico sería si la fuente de calor está cerca del cuerpo. Para mí el criterio de Alejandro es correcto, porque ellos tienen un disconfort en ciertas partes, en ciertos tiempos o meses del año, pero no tienen una fuente de calor cerca del cuerpo. No es constante como en la soldadura, que usted sí tiene el equipo de suelda, el fuego que se genera y que está constantemente usted en contacto, digamos, con ese calor. claro. Se podría, pero sin embargo, sí se lo podría considerar porque sí hay, o sea, trabajadores que están netamente ahí con ese riesgo, ¿no? Porque, Por bueno, también en ejemplo, el caso no nos identifica puestos de trabajo, pero ya siendo en el tema de la investigación, o sea, sí hay trabajadores que dentro de esa industria sí pueden presentar estrés térmico. Los soldadores de ley tienen estrés térmico. por Ajá. ejemplo, nosotros tenemos un puesto, en el puesto de trabajo de soldador, nosotros tenemos, bueno, identificado dentro de la identificación de riesgos, por ejemplo, de ley estrés térmico. ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos un área de la parte de producción que es netamente soldadura, porque como está dividido por áreas, que es soldadura, luego de la soldadura pasa a la pintura, entonces nosotros tenemos esa área en el cual los dos soldadores están expuestos a estrés térmico. O sea, yo sí lo pondría, si es un tema de soldadura. Se podría considerar. Ujú. Sí, Yo gracias, profe, por sí, la sí lo tendría aclaración. en consideración. O sea, sería Sí, un adicional, aparte del disconfort también que sería causado por el tema del claro. techo. Ajá. No, Claro que sería un sí, adicional en este caso. Ahí sí claro que podría. sí. O sea, no digo que le reemplace, También. no Ajá. digo que le reemplace. No, 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 no. Ah, ya, ya. Ok, es que yo entendí Claro, pero que. sí, pero en Ah, no, este no, no, caso no, sí no, pues sería Yo no, entendí, no puedo quitar uno con el otro, no, pues, o sea, ajá, yo pero entendía eso, que quería que le reemplace. no, no, no. O sea, hay que considerar también el tema del estrés térmico. Gracias, profe. Ya, exposición a vapores. ¿Cuáles vapores, Alejandro? Ya, en el momento de la soldadura, momento que están soldando, eh, se desprende vapores de metales, como Humos era el metálicos. cobre y aluminio. Son humos metálicos. Humos metálicos, ajá. No son vapores. Es humo Exacto, metálico. humo metálico, ajá. El vapor implica que el compuesto debe tener, Sí, humo metálico, exactamente. Sí, sí, sí. Tienes ¿sí? razón ahí. Y Humo sí lo leí metálico. por ahí. Sí lo leí por ahí, humos metálicos. Leí. Humos metálicos se desprenden de la soldadura. De Ajá, cualquier tipo de soldadura se desprenden los humos metálicos. sí, Entonces aquí exposición a humos metálicos pondría yo. claro. Sí. Ya también otros compuestos de la pintura. Claro, porque también, por ejemplo, ajá, también manejaban pinturas, aluminios, cobre. Bueno, algunos había, por ahí tengo la investigación. Solo que
no lo tomé todo el dato, no, solo el tema de los humos metálicos. Consideré esos de ahí los más, o sea, los más importantes, ¿no? ¿Continuó? Sí, ahora sí vamos. Ya, estábamos en esta diapositiva de las posibles causas. En el tema de lo que serían las máquinas, eh, puede existir una posible falta de mantenimientos preventivos y correctivos, posible falta de identificación de equipos operativos y defectuosos, porque también no se evidencia en el caso si el montacargas de pronto estaba fallando o estaba operativo. También, por ejemplo, no se determina si hay un checklist prejornada, que regularmente eso se debe tener en los montacargas. Una revisión rápida de cómo está el montacargas. Métodos de trabajo, falta de protocolos para el uso de montacargas, posible falta de capacitación en seguridad para los operadores de montacargas y medio ambiente de trabajo. Bueno, aquí tenemos el tema del ruido elevado que era superior a los 92 decibeles. Ya. Ya, Eh, vámonos a la otra. Pásale. ya. En la 3 la pregunta, ¿hubo factores adicionales que pudieran haber contribuido al accidente? Entonces, A ver, Alejandro, aquí, usted se planteó estas preguntas. sí, exactamente. Yo entendí que teníamos que plantear las preguntas del caso. Usted se plantea las Bien, preguntas. listo. Entonces, bueno, en la pregunta 2 lo que quise sacar netamente son las causas del accidente, haciendo este diagrama de Chicago, a tener una idea de qué pudo haber sucedido en el tema del accidente y cómo estaba en este caso el tema de la empresa en materiales, en cómo estaban los trabajadores, los métodos de trabajo. Y acá en la pregunta 3 también quise buscar factores adicionales que pudieron haber contribuido al accidente. Netamente deductivos, ¿no? Porque este es bueno, aquí planteé un diagrama de flujo. Entonces, puse la reciente contratación de Juan, áreas reducidas para la operación de montacargas. Ahí yo le puedo hacer Bueno, una pregunta. A ver, ¿por qué pone usted área reducida para la operación de montacargas? ya. Lo que pasa es que en el caso nos decía que en el área de distribución y de almacenaje no nos da la dimensión exactamente de cuánto era el área de trabajo, ¿no? De la bodega. Mm. Pero nos hablaba de que el 25% se ocupaba, bueno, el 25% estaba el tema de los trabajadores y en el 75% el tema del almacenaje y distribución. Entonces, puede ser considerado como que el área donde estuvo operando el montacargas no era la indicada, o de pronto no estaba, no sabemos dónde estaba el montacargas tampoco, no sabemos si estaba en el área de los trabajadores o en el área netamente de almacenaje. Ya, Ujú. entonces, o sea, yo ese no le pondría. Bueno, Área reducida para la operación. falta de... Falta de control, sí. Sistema de aire acondicionado, bueno, podrá estar familiarizándose con el entorno de trabajo y sus riesgos, lo que se hacemos Ya, bueno, en este caso lo que quiero evidenciar en el flujograma es, por ejemplo, en el caso de las áreas reducidas. Si existía un área reducida, la operación de montacargas en espacio reducido, motivo de colisión o maniobras peligrosas, sí existía. En el caso de no existir, eh, en el caso de no existir un espacio amplio para la operación de montacargas, reduce la probabilidad de colisiones o maniobras. Entonces, en el diagrama de flujograma también se va descartando este tipo, estos factores que yo coloqué. Entonces, puede ser de que en verdad no existía un área reducida, entonces esa probabilidad no existía básicamente. Por ejemplo, la falta de control sobre quién maneja los equipos. Si existe una falta de control, existe la posibilidad de que un trabajador no calificado opere el montacargas, que esa básicamente sí puede ser, porque en el caso nos decía de que había un operador sin, me parece que sea sin certificaciones.
o no estaba capacitado, algo así nos mencionaron en el caso. Bueno, en el caso de que no existiera, se reduce la posibilidad de que un trabajador no calificado opere el montacargas. El sistema de aire acondicionado, si existe un sistema de aire acondicionado, el confort térmico no debería causar distracciones ni incomodidades de los trabajadores. En el caso de que no exista, el disconfort térmico puede estar causando distracciones e incomodidades de los trabajadores. Entonces, en este diagrama de flujograma, sí, de este flujograma, se va destacando, ¿no? Estos factores adicionales y también me da a mí una visión más amplia de la causa raíz del accidente. Entonces, por eso me planteé este diagrama en la pregunta 3. Ya. A ver, en la pregunta 4, aquí me planteé, ¿qué acciones correctivas inmediatas y a corto plazo pueden implementarse para, ya no leo, reducir los riesgos de la empresa X? Yo planteé acciones correctivas inmediatas y a corto plazo porque ya hubo un accidente. Ya, pero en base a Entonces, los bueno, factores de riesgo identificados, Alejandro, ¿qué no les acciones me comprendo la pregunta. plantearía? En base claro, sí, a ver, en base a los riesgos identificados, ya. Por ejemplo, tenemos aquí reducción del ruido industrial. Por ejemplo, aquí yo tengo reconfiguración de las áreas de trabajo. Es decir, por ejemplo, si es que es económicamente posible mover las áreas de trabajo, ¿no? O sea, separar las máquinas de los trabajadores. También puse mantenimiento de máquinas. Por ejemplo, es muy posible de que las máquinas no cuenten con un mantenimiento y también por eso se incremente el tema del ruido. Instalación de barreras acústicas en el caso de que se cuente con ese recurso y proporcionar, proporcionar protectores auditivos. Por ejemplo, también tenemos el tema de a corto plazo, en base a los riesgos, provisión de EPP. Aquí, por ejemplo, consulté algunos EPPs que son netamente para, por ejemplo, hay estos protectores supraorales hasta 125 decibeles, que básicamente son las orejeras, ¿no? Pero es un tipo de orejera que tiene ese rango. Estos respiradores de partículas 3M8214, que es justamente para este tema no era vapores, como era que me dijo, de los humos metálicos. Unos metálicos. De la ropa, por ejemplo, en la investigación también nos mencionaba de que se debería tener ropa antiestática, zapatos y guantes, ropa antiestática. Y bueno, y otros también, bueno, otros como lo que se le mencionó. Ya, y otras acciones, por ejemplo, digamos, para el tema de la temperatura. Por ejemplo, para el estrés térmico. Para el tema del estrés térmico. A ver, déjame. O sea, por ejemplo, que usted me dice, bueno, ok, provisión de PPs, capacitación obligatoria, Bueno, es que, y bueno, en este caso no consideré, yo no lo consideré el estrés térmico, ¿no? Pero lo que yo pondría como una acción, netamente, sería, en este caso, el EPP adecuado, ¿no? El EPP adecuado antiestático. Y también el, hay un tipo de EPP que es un tipo de ropa que es aislante, son aislantes térmicos. Ese también lo colocaría. ya, pero por Colocaría, ejemplo, ok, usted me está atacando, bueno, al receptor, ¿no es cierto? Con la dotación de protectores suprales, hasta 125 decibeles. ¿Y, y dónde queda la parte de salud ocupacional? Que, por ejemplo, digamos, tengo trabajadores que van a estar expuestos, obviamente, a una fuente de cuánto eran decibeles, cuánto estaba expuesto el trabajador a 95, ¿no es cierto? superior a 92 nos decía. Superior a 92. Ok. Eh, y medidas preventivas de salud ocupacional, ¿qué me podría plantear usted, Alejandro?
sea, porque usted me está atacando, ok, o sea, la provisión de PPs, pero ¿qué más? ¿Por qué puede ser? De pronto colocar aislamientos acústicos, de pronto mejorar el tema de la ventilación, de pronto monitorear las condiciones laborales de ruido, de temperatura. eh, ¿Y las audiometrías? claro, no, sí, justamente eso, por aquí tenía eso, déjeme ver, el tema de no, creo que no le he puesto. Claro, pero también se implementaría el tema de los exámenes periódicos, de los exámenes ocupacionales periódicos. Me Dentro de parece los que eso cuales, me parece que eso lo planteé más adelante. Déjeme ver por si acaso. Bueno, en el tema de los resultados, por ahí lo he colocado. Ajá, no, no está bien, Alejandro, pero a eso es lo que yo necesito que obviamente hagamos o sea, porque a la final usted me está atacando, o sea, recuerden que los DPPs, o sea, es como que el último control que yo tengo que hacer, ¿no? O sea, claro. Ajá. es la última barrera, ¿ya? Sí, es que, Pero bueno, en sí, cambio, si yo entro con provisión de PPs, no, o sea, provisión de PPs, o sea, ya es la última barrera, o sea, primero que nada, o sea, yo tengo exposición a 92 decibeles, obviamente yo ya necesito hacer un seguimiento a los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces tengo audiometrías, por ejemplo, ¿ya? claro, audiometrías, barreras acústicas. Ya, primero que nada, realizar mediciones, ¿no es cierto? Que muy Mm, probablemente digo 92 decibeles, pero ¿y si estoy a más claro. Ujú, tener un control periódico de las mediciones. de la fuente de exposición, ¿no es cierto? Ujú, Ya. ujú. Por ejemplo, cuando yo tengo estrés térmico, ¿qué es lo que primero que tengo que hacer? Tengo que hacer la medición del índice WGT, que es el índice de estrés térmico, ¿no es cierto? En el cual contemplan las tres tipos de temperaturas, temperatura de bulbo húmedo, de bulbo seco y temperatura de la humedad relativa del aire. Esa es una medición. Exacto, del índice WGT, ¿no es cierto? Que implican la medición de las tres temperaturas en espacios abiertos y las dos temperaturas en espacios cerrados. En este caso, sería temperatura de bulbo húmedo y temperatura de bulbo seco. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, ¿dónde queda, Alejandro, por ejemplo, establecer los tiempos de descanso? ¿O cómo yo podría determinar los tiempos de descanso de los trabajadores? Bueno, eso es en base a la exposición de los riesgos a los que están expuestos los trabajadores, ¿no? Claro, porque por ejemplo usted, Alejandro, me plantea, primero que nada, obviamente como yo determiné en base a todo eso por el tema de la fuente de exposición de soldadura, yo establezco que debo hacer una medición del índice WGT para determinar a qué temperatura están expuestos los trabajadores, ¿no es cierto? Y con esto, obviamente, yo, ¿qué es lo que veo? O sea, bueno, un poquito más enfocándonos a la parte más de higiene. Yo con el índice WGT establezco y hago un análisis del puesto de trabajo para determinar el consumo calórico que el trabajador está realizando. Esto es puntual, o sea, quiero que me entiendan, ¿no es cierto? Entonces, con el consumo calórico del trabajador, que estoy analizando el puesto de trabajo, más el índice WGT, yo determino el tiempo de descanso de ese trabajador, porque muy probablemente, y bueno, cuando existen exposición a temperaturas altas dentro de los espacios de trabajo, existe estrés térmico. Entonces,
El estrés térmico me lleva a que obviamente el trabajador consuma más energía que se traduce en consumo metabólico, ¿ya? Entonces ahí yo necesito determinar, o sea, ¿qué es a lo que voy con esto? Por ejemplo, usted me dice, para el estrés térmico primero tendríamos que realizar una medición, ¿cierto? Medición del índice WGT o la medición del estrés térmico, ¿no es cierto? Para determinar, ¿ya? Los tiempos de reposiciones de los trabajadores, digamos, por ejemplo. Hay veces que cuando se tiene temperaturas altas, ¿no es cierto?, en los puestos de trabajo, por ejemplo, verán, un ejemplo, en empresas de galletería, donde están los hornos de producción de todo lo que son galletas, los trabajadores tienen un tiempo de reposición de 10 minutos por hora, tiempo de descanso. Se inicia la línea de producción, ¿ya? Y cada trabajador tiene un tiempo de descanso de 10 minutos, que es el tiempo de reposición que se lo llama, en el cual obviamente el trabajador se hidrata, descansa un poco. ¿Por qué? Porque es una fuente que está, por ejemplo, dentro de estos hornos de producción, los trabajadores están expuestos ¿cuánto era? Cuando medimos casi 38, 39 grados, si más no me equivoco. No más, superaba, no, 39 por ahí, 40 grados, ¿ya? De temperatura dentro de los hornos. Entonces se le llamaba el tiempo de reposición, porque obviamente se hizo con un higienista profesional. El tiempo de reposición, que es un tiempo de descanso corto dentro de la hora de trabajo, en el cual el trabajador se hidrata, ¿no es cierto? Se hace un tiempo de descanso para la reposición y nuevamente la jornada. Solo en ese puesto, ¿no? Porque obviamente tenían exposición a altas temperaturas. ¿Ya? Entonces, algo por ahí. O sea, no quiero que me especifique tanto así, Alejandro, pero por lo menos que me diga, ok, o sea, yo debo determinar y hacer la medición del estrés térmico para yo poder determinar un tiempo de pausas activas. Porque, qué es la pausa activa? A ver. Y, profe, una consulta. ¿Hay valiera en este caso, tener analizado, por ejemplo, uno o dos puestos de trabajo? Que me haga como general. O sea, lo que yo me refiero es que, por ejemplo, ¿cómo yo establezco un tiempo de pausa activa, Alejandro? Porque las oficinas de la pausa activa son ejercicios obviamente de estiramiento, de calistenia, porque obviamente porque yo tengo exposición a factores de riesgo ergonómico, por ejemplo, en oficinas. Entonces hago ejercicios de estiramiento con la finalidad de reducir esto, ¿no es cierto? Pero, por Claro. ejemplo, hay algunas pausas activas en la parte de producción que, por ejemplo, son tiempos de reposición que en el trabajador se hidrata, se toma su tiempo de descanso y nuevamente regresa a la jornada. Inge, Eh, una preguntita sobre eso de las pausas. Yo, por ejemplo, tengo ahorita a mí me ayuda el médico en el análisis y yo saco para los trabajadores que pueden ser pasivas, pero también pueden ser activas. Y pueden, activos. las que usted dice, yo les llamo compensativas en nuestro programa. O sea, por ejemplo, en la parte de producción, en la parte industrial es el tiempo de reposición, por ejemplo, que se lo da. Ya, pero ahí, por ejemplo, a mí me ayuda el médico con ese análisis en realidad. No sé De cómo hecho, el médico establecer el establece las tiempo. pausas activas puntuales por puesto de trabajo, Exacto. porque Y no va a ahí ser cómo podemos ver el tiempo, Mm, porque, y ahí cómo nosotros podemos saber el tiempo, cuál sería el recomendable. que en este caso, o ya, En general, digamos que yo voy a analizar en cualquier giro de negocio. ya. Ahí primero que nada, el área, primero el puesto, ¿ya? Si yo tengo un puesto, por ejemplo, de secretariado, el médico ocupacional me tiene que dar las pausas activas con la finalidad en qué zonas yo tengo que atacar. ¿Ya? Porque, por ejemplo, en la parte de secretaría nosotros hacemos ejercicios de calistenia con las manos y con los hombros, ¿no es cierto? Que son las Y el cuello pausas también, y el del cuello, cuello, ajá, ¿ya? por la vertical. Por ejemplo, para marketing, o bueno, para los diseñadores o los project management que están ahí en la parte de marketing, es otro tipo de ejercicio. Por ejemplo, ellos ya se levantan, ¿por qué? Porque por lo general, como están en la computadora bastante,
y tecleando mucho más seguido que secretaría, son otro tipo de ejercicios. Por ejemplo, estos ejercicios que, por ejemplo, el médico plantea es tema de estiramiento de la muñeca, ¿no es cierto? Evitar Entonces, la tendinitis. la tendinitis, por ejemplo, es otra pausa en ese puesto de trabajo, ¿ya? En la parte de producción, por ejemplo, ahí en cambio sí se llama tiempo de reposición, en el cual el trabajador hace estiramientos, pero no de las extremidades superiores, sino más bien de la parte lumbar, ¿ya? ¿Por qué? Porque la parte, por ejemplo, en los trabajadores de mantenimiento, ellos hacen ejercicios de estiramiento lumbares y se tiene un tiempo de descanso en el cual el trabajador se descansa, obviamente se sienta, ¿ya? Y comienza con ejercicios del cuello para minimizar las posturas forzadas en el cual hace el trabajo. Entonces, son tipos de pausas activas. No todas las pausas activas van a ser las mismas. Depende del puesto de trabajo. Los tiempos sí no podemos establecer así, sino que sería la serie de ejercicios que La recomienda. serie de ejercicios. Ya, Ya. ahora, por ejemplo, si yo en un ejercicio, pero más que nada también, bueno, Lucy, pues, saliendo un poquito del tema, depende mucho también cómo yo establezco el programa de pausas activas, porque sí es un poquito complicado como que iniciar al inicio, o sea, al inicio, ¿ya? Porque cada hora se recomienda, ¿no? Entonces, cada hora a veces no lo hacen y todo eso, entonces toca seleccionar como que el responsable de las pausas activas por área, ¿ya? Y de ahí se va haciendo. Con la finalidad de que al mes, obviamente que ya se vaya haciendo diariamente las pausas activas y el trabajador mismo tenga ¿cómo es? Eh, Crea un hábito ya de pausa Cultura. activa. Ujú. No, yo le llamo hábito, verá, la verdad, porque más que una cultura, cuando uno realmente repite una actividad diariamente por un cierto tiempo, se vuelve ya un hábito, Ya. ¿ya? Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? La siguiente pregunta, Alejandro. Era la pregunta que ya estábamos Ah, bueno, realizando ya está. realmente, ¿no? Ya. Aquí lo único en este caso me falló un poquito fue que yo no lo puse en días, sino me pone que le puse en meses. Y el otro, en el escenario 2 sí estuvo igual que los compañeros. Perfecto. Listo, mis estimados maestrantes. Entonces, en esa parte sí, bueno, como les comunico, yo consulté con la directora de posgrados y me dijo, no, el sábado primero hay clases normales porque el feriado es el 3 y el 4. Si hubiera caído 27, 28, ahí obviamente hubiéramos tenido todo el feriado, pero bueno, igual ya mismo se acaba esto, ya en 2 meses, entonces ahí ya pueden tener ya todos los feriados que sea. Para, tengo una preguntita para comprobar los cálculos iniciales con lo que luego se hizo con el caso de la lejita. Nos quedaría el escenario uno entonces en 18.195,80. Quiero comprobar mis valores. O sea, yo Sí, tengo Luz. 18.194, pero más exacto creo que sí se lo saca en días como lo tienes tú. Porque Sí, siempre, por ejemplo, yo le estaba revisando cuando tú le sacabas por ejemplo, en meses, te daba 2.5 por ejemplo, y por ahí ya de ley va a variar algo. Entonces, de ley sí es en días aquí. Ya, y el valor que tiene la lejita es 18.195,80 en el primer esa escenario. misma. Sí, Ah, ya, exacto. ya. Para ver, y en el segundo sí nos quedó los 23.900. Ahí está. Exacto. 23.900 justamente. Ya, ahí sí, gracias. Una Sí. consulta, en la parte de fundamentación teórica y o conceptual, ¿cómo hay que realizar esta diapositiva? Porque yo lo único que hice fue colocar los conceptos básicos que yo tomé en este caso, para el análisis del caso, pero los coloqué de manera muy general. ¿Cómo sería aquí la manera correcta de realizar esta diapositiva?
A ver, la fundamentación teórica. Riesgos de seguridad, condiciones de seguridad. Sí, o sea, la fundamentación teórica es los conceptos básicos que usted implementó para el desarrollo del caso. Por ejemplo, así me parece perfecto porque, por ejemplo, usted me está mostrando un gráfico, nada más. No quiero tantas letras, ¿sí? Por ejemplo, hay una diapositiva que está bastante cargada, Alejandro, creo que es la 4 o la 5. Pero No, la otra, esta. esa. Ah, claro, pero sí, sí. Bueno, pero también es un poco por el tema de la pregunta, ¿no? Porque el momento de explicarla es rapidito, ¿no? Algo más le quería preguntar. Aquí, por ejemplo, en el tema eh, de, 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 de los instrumentos, por ejemplo, yo netamente no apliqué, obviamente no se aplica una matriz de riesgos, pero sin embargo lo coloqué aquí. Aquí en el tema de instrumentos es netamente lo que usaríamos para el análisis del caso Ujú. o lo que utilizamos para resolver el caso. Lo que utilizó usted para resolver el caso. O sea, por ejemplo, aquí, Checklist de seguridad, ¿por qué? aquí, por ejemplo, dentro de las técnicas, yo consideré, obviamente porque en el caso no existe eh, hay muchas condiciones de seguridad que no están. Dentro de esas, por ejemplo, aquí yo lo iba a colocar la autoevaluación del MDT, aquí, como una técnica para empezar a identificar el tema de los riesgos. Enfoque y identificación de riesgo, identificación cual y cuantitativo. No, el enfoque no está bien. Ahí, ¿cómo iría el enfoque? El enfoque aquí hace alusión porque yo le entendía como, o sea, ¿en qué me voy en este caso, a enfocar hacia el caso, ¿no? ¿En qué me voy a basar? ¿Qué quiero entender del caso? No. Aló, aló, ¿me escuchan? Sí, Inge, sí lo escuchamos. Hay en el enfoque, no es el enfoque, no sé si ahí me escuchan a mí. Ahí Sí, Lucy. el enfoque para mí sería descriptivo, porque nada más estamos investigando, estamos describiendo el caso como tal. O sea, yo entiendo que ahí lo que nos está pidiendo es